Docente, continuamos con nuestra capacitación del manejo de la plataforma de Moodle. Como recordarán, tenemos dos aulas en este momento, que es el aula de práctica y tenemos lo que es el aula del curso, de la certificación. Recordándole que acá, en cada una de las unidades, se le colocarán las prácticas que ustedes deben de realizar. Hasta ahora hemos trabajado con la 1 y 2, donde cambiamos, ¿verdad?, nuestra práctica aquí, creamos nuestra sesión de práctica donde estamos trabajando. Y es con la que vamos a continuar. Entonces nos vamos a la sesión de aula de práctica. En su aula de práctica, cada uno de ustedes, cada docente, creó su propia aula de práctica. Hasta ahora no se ha pedido nada. O sea, todo este material lo han agregado las maestras por ellas solas, pero no se ha agregado nada. La práctica número 1 consistía en crear su área de práctica. O sea, repasando, usted iba a buscar un espacio vacío como este, iba a activar el modo de edición. Recuerden, siempre hay que activar el modo de edición para poder trabajar. Está prohibido colocar o trabajar en cualquier otra sesión que no sea la de ustedes. Entonces, activo el modo de edición y cuando activo el modo de edición, entonces me aparece lo que es editar, ¿verdad? Entonces ya ahí fíjense que cada una de estas sesiones está ocupada. Entonces me voy debajo, voy a tomar un ejemplo, voy a tomar esta para acá, para mí, y voy a poner entonces lo que es sesión de Pedro Julio Jerónimo Paulino. Le doy a Enter, luego a Enter y se queda fijo. Entonces todo lo que yo voy a hacer es acá. ¿Qué vamos a trabajar en esta sesión? En esta sesión ustedes van a tener que crear 3 elementos. Van a tener que crear un foro, van a tener que crear una actividad, ¿verdad? Y un enlace o una URL. Entonces, dentro de mi sesión de clase aquí yo puedo agregar todos los elementos y combinarlo o moverlo, cuál va primero y todo eso. En las sesiones de clase, en sus cursos, ustedes van a tener 3 espacios como este. Uno para recursos de apoyo, otro para actividad y otro para evaluación de competencia. Entonces, como esto que está aquí, ¿ven? Van a tener algo así. Recurso de apoyo donde usted va a colocar lo que son los enlaces, usted va a colocar los videos, el material de apoyo, libro, cualquier cosa. En actividades, que es la número 2 aquí, usted va a colocar la actividad, el foro o cualquier elemento que usted quiera que sus estudiantes realicen. Y la evaluación de competencia puede ser una evaluación general. Entonces vuelvo para el aula de práctica. En mi sesión de Pedro Julio me voy donde dice añadir una actividad o un recurso. Doy clic. Hay actividades y también hay recursos. Por ejemplo, las actividades pueden ser base de datos, chat, consulta, cuestionario. En este caso, vamos a trabajar con foro y lo que es actividades. Con foro y actividades. Vamos a trabajar el día de qué es tarea. No sé, ¿qué es un foro? Un foro no es más que un módulo, como dice aquí, que nos permite tener o establecer discusiones con nuestros estudiantes. Son actividades asincrónicas, es decir, el maestro o el docente coloca un tema y los estudiantes dan continuidad a ese tema. Voy a coger el clic aquí en foro y voy a dar agregar. Cuando doy a agregar al foro, entonces me aparecen los siguientes datos que debo de llenar. Número 1, nombre del foro. Vamos a poner foro didáctico, foro de la unidad 1. Unidad 1. Y entonces escribo la descripción. La descripción no es más que el mandato de lo que va a tratar el foro. Entonces digo, saludos estudiante. Saludos estudiante. Entonces aquí voy al mandato. Después de analizar el material de la unidad 1, y otras fuentes de información, vamos a agregar, vamos a compartir tu experiencia en el uso, de la plataforma DATQuick. Eso es un ejemplo.
That's quit. That's quit. Vamos a suponer que el tema del foro, la unidad 1 trataba sobre That's quit. Y a los estudiantes, entonces, después de que analizaran el material que le colocamos y otras fuentes de información, entonces, quiero que ellos compartan su experiencia sobre el uso de la plataforma DATQUIT. Entonces, deben aportar, vamos a dejarlo ahí. Recuerden que la descripción debe ser clara y precisa. Recuerden que estamos haciendo un ejemplo acá, pero usted debe de ser lo más claro y preciso, que los estudiantes puedan entender lo que usted quiere comunicar. Entonces, pone adelante. Aquí entonces, esto es muy importante. Muestra la descripción, todas las actividades que se realizan en Moodle. Usted puede activar o desactivar esto. Yo recomiendo que lo dejen desactivado, de modo tal, para el estudiante ver de qué trata el foro, tiene que darle un clic. Si lo deja abierto, entonces la información se va a ver, se va a visualizar en la parte de afuera, y si usted coloca mucha información, entonces se va a ver un poquito muy lleno o muy colapsado. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que ustedes dejen esto desactivado para que la descripción no se vea en la página principal, que nada más diga foro la unidad 1 y que cuando el estudiante dé clic, entonces entre. Aquí voy con el tipo de foro. Esto es importante. Hay diferentes tipos de foro. Por ejemplo, cada persona plantea un tema. Este tipo de foro le permite que cada estudiante pueda agregar un tema o un ítem. Por ejemplo, este tipo de foro se utiliza cuando usted abre un debate y donde los estudiantes tengan que explicar sus expectativas o puedan explicar sobre un tema en específico. Entonces utilizamos este tipo de foro. Foros que aparecen en un blog también son como este, donde agregan. Entonces, foro de preguntas y respuestas. Este tipo de foro de preguntas y respuestas lo que hace es que nos permite a nosotros generar preguntas o que los estudiantes escriban preguntas y que toda la comunidad pueda responder. Vamos a decir tipo de foro de esos tipos de foros de dudas y respuestas, donde cada estudiante que tenga una pregunta le escribe y toda la comunidad puede trabajar. Para uso general y debate sencillo. Más adelante le voy a explicar cada uno de ellos. Entonces, aquí vamos con la disponibilidad. La disponibilidad nos indica cuándo va a estar el foro activo y cuándo se va a desactivar. O sea, yo puedo decirle, bueno, estará activo desde hoy 19 de octubre, pero estará activo hasta el día 20. Hasta el 20 a las 11:57. Eso significa que a esa hora el foro va a cerrar. Los estudiantes no podrán trabajar o agregar contenido al foro después que cierre. Yo puedo habilitarlo o dejarlo desactivado. Entonces me voy aquí a adjunto y recuento de palabras. Tamaño máximo del archivo. Aquí yo le especifico cuál es la cantidad máxima que pueden subir, la cantidad de archivos que pueden adjuntar en caso de que se permita, poner que ninguno para que no suban. Eso significa que ellos no pueden adjuntar, solamente tendrán que escribir. Pues el número que puedo contar el número de palabras o no. Luego entonces me voy a suscripción y seguimiento. La suscripción es opcional. Eso significa que aquí si se suscriben, si yo pongo suscripción por ejemplo automática, significa que cada vez que una persona escriba le va a llegar una notificación al estudiante. Y opcional lo dejamos aquí. Bloqueo de la discusión. Acá si quiero bloquear. Estos son elementos generales que luego ustedes podrán ir explorando y haciendo su práctica uno a uno. Entonces me voy a calificación. Aquí sí es importante. Yo puedo calificar promedio de calificaciones, suma de calificación, calificación máxima o promedial para que pueda ser calificado. Por ejemplo, promedio de calificaciones, ahí yo pongo puntuación máxima. Yo pongo ninguna. O punto a escala. O puntuación, yo digo, bueno, ese foro vale 5 y así, pero lo voy a dejar que no hay calificación para este foro. Luego tengo restricciones, por si las restricciones significa que para ellos hacer el foro tienen que completar otra actividad primero. ¿Ven? Por ejemplo, finalizar una actividad, una fecha, una calificación, un perfil o algo en específico. Puedo crear foros, por ejemplo acá, que nada más sean para estudiantes o si tengo algún grupo en específico. Y las calificaciones, bueno, que ese foro sea para los que tengan menos o tengan una calificación por debajo de los 70, etc. Luego entonces, que realizo eso, vuelvo acá arriba.
Voy a primero a lo que es foro de uso general para que vayamos viendo uno a uno cómo es el tipo de foro. Comienzo con cada persona plantea un tema. Le doy a guardar cambio y mostrar para que ustedes vean cómo va a quedar el foro. ¿Ven? Miren cómo queda el foro. La fecha límite, aquí está el tema, el contenido, el fecha y foro abierto para todos. Fíjense cómo aparece añadirle un tema. Si le doy a añadirle un tema nuevo, cuando escribo, cada estudiante puede escribir su asunto y escribir el mensaje que él quiera. Por ejemplo, decirle mi experiencia y escribir lo que él piensa. O el uso de DATQueen. O sea, cada estudiante va a tener que plantear, poner un tema o un asunto y completar. Voy a darle a cancelar. Y voy entonces a volver acá. Entonces, mire, voy acá. No tengo que volver atrás, sino me voy a ir acá, donde está el engranaje, doy un clic y le doy entonces donde dice editar ajuste. Y aquí entonces vuelvo a lo que es en la modificación, o vuelvo a modificar. Entonces me voy para la número 2, debate sencillo. Ya escogimos persona plantea un tema, voy a ir con debate sencillo. Doy un clic, debate sencillo y le doy acá, guardar y mostrar, para ver cómo me va a aparecer. Si se fijan ahora, miren, este es un tipo de foro muy utilizado y que es muy práctico. Eso significa que el estudiante nada más tiene que darle a responder. Ahí le da responder, ¿ve? Escribe su comentario, mi respuesta, le da enviar y automáticamente entonces ahí le van a aparecer todas las respuestas. Este tipo de foro es cuando el profesor plantea un tema y quiere que todos los estudiantes vean automáticamente lo que responden sus compañeros. Cualquiera de los demás foros no permite esa opción. Para uno ver qué escribió cada participante tiene que darle un clic en la entrada de ellos. Pero aquí automáticamente yo puedo ver lo que han escrito todos mis estudiantes y puedo entonces responderle a cada uno de ellos de manera personal. Vuelvo para acá, editar ajustes para ver el otro tipo. Y me voy acá, entonces dice foro estándar que aparece en un blog. Y le doy a guardar y mostrar. ¿Ve? Y me aparece igual. Añadir un nuevo tema. Si doy a añadir un nuevo tema y pongo mi opinión, escribo hola, vamos a poner, ¿verdad? Un ejemplo, le doy a enviar al foro. Entonces miren cómo se visualiza en este caso, ¿ven? Fíjense ahora, esta fue la opinión de ahorita, de un tema, entonces, así es como yo lo veo. Pero si me voy acá arriba y le doy cambiar rol, esto es importante, porque cambiar rol me permite ver cómo los estudiantes van a ver mi plataforma. Le doy un clic a estudiante y aquí me indica, ¿ve? Cómo los estudiantes van a ver el foro con el que yo estoy trabajando. Fíjense que este fue del primero y este es del segundo. ¿Ve? Entonces, hacer un comentario a este tema y sucesivamente. Entonces me voy para acá, vuelvo y cambio a rol de profesor y sigo trabajando. Entonces sigo a editar ajuste y me voy entonces ahora a blog, preguntas y respuestas. Le voy a guardar el como. Y miren cómo aparece ahora, ¿ven? Entonces aquí, cada estudiante deja añadir un tema y va a aparecer de esta manera. Entonces de esta manera, cada estudiante, para yo ver lo que cada estudiante o el docente escribió, la pregunta que emitió, nada más tengo que darle un clic acá, en esta opción, y entonces puedo ver el contenido. Vuelvo para la otra. Y la otra es foto para uso general. Le doy a guardar. Y miren, también me aparece, ¿ve? De esta manera, donde cada estudiante tiene que agregar un tema. Entonces, dependiendo cuál es la modalidad que el docente quiera trabajar, puede escoger cualquiera. Cada estudiante plantea un tema, foro que aparece en un blog y foro para uso general. El estudiante tiene que darle a añadir tema. Foto de debate sencillo, el profesor abre lo que es el profesor abre un tema y los estudiantes van ahí trabajando uno debajo de otro. Y foros y preguntas, ya ustedes vieron la forma. Entonces me voy a quedar con debate sencillo y le voy a dar a guardar y regresar al curso en este caso.
Ahora estoy en el curso y si se fijan, ¿ven? En el área, sesión de práctica de Pedro Julio Jerónimo Paulino, fíjense que me aparece en el foro, pero no me aparece el contenido. Eso me es más maniable y significa que yo puedo trabajarlo más cómodo. Para el estudiante ver, tiene que darle un clic y entonces va a visualizar lo que dice el contenido. ¿Ve? El contenido y de esa manera entonces pueden trabajar. Vuelvo para atrás. Entonces de esa manera yo puedo agregar un foro a los tenderos. Fíjense, sesión de Pedro Julio Jerónimo y ahí está mi foro. Entonces de esa manera es como yo agrego un foro. Vuelvo y repito, voy a recapitularlo, a dar un repaso. Busco mi sección. Y si estoy ya en mi curso, entonces en el tema donde quiero trabajar, le doy a añadir una actividad o un recurso. Busco foro. Doy a agregar foro. Y en agregar foro coloco el nombre, la descripción. Les recomiendo que dejen esto para que no se muestre en el curso. Escojo el tipo de foro dependiendo con lo que quiero trabajar. Y luego la disponibilidad, cuándo se inicia y cuándo cierra. Y si los estudiantes pueden agregar o no elementos. Y si lleva calificación. Le doy a guardar y listo. Y de esa manera entonces creamos lo que son nuestro foro y lo agregamos aquí. Y podemos trabajar con nuestros estudiantes de manera asíncrónica. Hasta la próxima.